Voy a dar un repaso de la última clase porque de ahí vamos a hacer la nueva tarea es larga y entonces aborda toda esta de la NIA 210 sobre los términos de trabajo de la auditoría. Vamos a hacer un repaso del martes que hablábamos acerca de esta NIA. Y el tema central es la carta compromiso de auditoría. Entonces, es esta carta que se elabora, que conviene, dice, a los intereses tanto del cliente como del auditor, elaborar esta carta compromiso antes del inicio de trabajo para evitar malos entendidos. La carta compromiso documenta y confirma la aceptación del nombramiento por parte del auditor, objeto de alcance de la auditoría, grado de responsabilidad y forma de cualquier informe. Entonces, esta carta se tiene que hacer siempre que vas a hacer un trabajo de auditoría, va a estar firmada tanto por el cliente, que es la empresa que vas a auditar, y vos como auditor, y siempre tiene que cumplir con un contenido. Ese contenido tiene que existir de acuerdo a lo que expresa las NIA. Entonces, esta es la NIA que nos dice cómo se va a elaborar una carta de compromiso y qué debe de contener la misma. Entonces, la forma y contenido de las cartas pueden variar, pero siempre deben de incluir esto. En el caso de que no incluyan uno de estos aspectos, no va a estar completa, de acuerdo, o no va a estar correcta de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. ¿Qué es lo que debe de tener toda carta compromiso? Debe de tener el objetivo de la auditoría de estado financiero, la responsabilidad de la administración por los estados financieros, el alcance de la auditoría, la forma de cualquier informe u otra comunicación, el hecho de que a causa de la naturaleza de pruebas y de limitaciones en la auditoría hay un riesgo de que algunos errores puedan permanecer sin ser descubiertos. Eso siempre, como les decía anteriormente, ese párrafo siempre se tiene que dejar igualito como está ahí. Que en un trabajo de auditoría tienen que dejar claro que por muchas pruebas sustantivas que haga, por muchas pruebas de control, siempre cabe de que algún error pueda permanecer sin ser descubierto, o sea, no te des cuenta. Acceso sin restricción a cualquier registro de documentación, lo que les hablaba que en la auditoría, en la empresa que vamos a auditar tiene que tener toda la disposición para entregarnos cualquier documentación que nosotros requerimos. Entonces ahí no, cualquier problema que se dé se tiene que buscar cómo resolver, y al final, si en una auditoría no te dan toda la documentación que vos necesitas, entonces ahí al final te vas a obtener, ¿no? Vos decís, mira, tengo de opinar sobre esta información financiera, y porque no se puede, vos no puedes opinar en los casos donde a vos no se te proporcionó toda la documentación para poder revisarlo. Y también dice que se pueden incluir algunos otros aspectos como arreglos respecto de la planeación, expectativas de recibir de la administración una confirmación escrita referente a las representaciones, petición al cliente de confirmar los términos de trabajo, descripción de cualquier otra carta o informes que el auditor espere emitir para el cliente. Aquí podemos ver dentro de los otros informes que por lo general las auditorías van a entregar el dictamen que incluye la opinión, y también pueden entregar un informe acerca de la evaluación del control interno. O sea, si vos vas a proporcionar este informe sobre la evaluación del control interno, ahí en la carta de compromiso lo puedes dejar. Bases sobre las que se calculan honorarios y cualquier arreglo para facturación. Entonces esto lo vamos a ver también en la carta de oferta técnica y económica, que cuando te den un trabajo de auditoría, lo primero que vas a hacer es una investigación
acerca de ese cliente y ver todo el cúmulo de trabajo que te toca realizar para poder sacar, digamos, todo tu trabajo de auditoría, y en ese sentido vas a determinar cuántas personas necesitas y cuántos días obviamente vas a ocupar en auditoría. Y ahí calculas los honorarios. Ahí vamos a ver que los precios que se van a cobrar de acuerdo a, por ejemplo, por hora lo vamos a hacer. El gerente de auditoría o supervisor de auditoría, los auxiliares, cada uno obviamente vamos a cobrar diferente, porque eso va en base a la responsabilidad y a la carga de trabajo. Entonces ahí vamos a ver que tal vez, por ejemplo, un supervisor podemos cobrar de 20 dólares, tal vez por unos asistentes podemos cobrar 10 o 15 dólares la hora. Y todo eso lo multiplicamos por el tiempo que van a estar ahí trabajando y ahí vamos a obtener el monto total de la auditoría. Entonces siempre vamos a presentar a los clientes cómo nosotros calculamos esos honorarios para que quede bien claro de lo que se está cobrando. Y si no lo hacemos igual, nos van a exigir que presentemos cómo calculamos esos honorarios. Los vamos a ver también que estos honorarios van a salir también de la planeación general, porque en la planeación general de toda tu auditoría, por ejemplo, decir, necesito un mes, sacar esta auditoría en un mes. ¿Cuántas personas necesito para poder sacar esa auditoría en un mes, trabajando de lunes a viernes 8 horas, o si vas a incluir sábado? Y después, ¿cuántas personas necesitas? Eso va a estar en dependencia del tamaño de la empresa, porque ya sabemos que una empresa pequeña va a generar poca información contable. Una empresa grande va a generar un gran cúmulo de documentación y de políticas y toda esta parte, entonces se vuelve más difícil el trabajo de la auditoría, entonces puede que necesites más tiempo o más personas. O sea, al final, el cálculo de personal que necesitas y del tiempo que necesitas para sacar esa auditoría va a depender del tamaño de la empresa, porque eso me determina cuánto es la documentación contable que se genera. No es lo mismo que vayas a una empresa pequeña que genere, por ejemplo, 200 cheques al mes con una que genera 1,000, 10,000, 5,000, 10,000. Entonces ahí ya va cambiando obviamente el tiempo o el personal que vos necesitas, y ahí va sacando los honorarios, cuánto cuesta esa auditoría para esa empresa. Eso siempre se tiene que dejar claro. Cuando se considera importante, también dice que pueden señalarse otros puntos como arreglos concernientes a la involucración de otros auditores y expertos. Es lo que medio les comentaba rápido el martes, que puede que dentro de tu equipo haya un tema de esa empresa que vos desconoces. Por ejemplo, si fuera una empresa matadero que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, en estos casos tenés que contratar a un experto para que te ayude sobre ese tema. O sea, no forma parte de tu equipo, pero lo necesitas porque dentro de tu equipo no hay un profesional en eso. Entonces, en ese caso, si vas a ocupar a una persona que no es de tu grupo, pero que la necesitas por algún tema específico, lo tenés que dejar también señalado en esta carta de compromiso. Arreglos concernientes a la involucración de auditores internos, algún otro personal del cliente. En el caso de las auditorías internas, cuando ustedes van a ver la clase más adelante, entonces se van a dar cuenta que el auditor interno es un trabajador más de la empresa y es digamos, tiene un cargo, va diario a la empresa, trabaja normal, y él está revisando todo lo que es la documentación contable y el control interno. Entonces, cuando vas a auditar un cliente, una empresa, y esa empresa cuenta con un auditor interno, digamos que es un beneficio para el auditor externo, porque él puede reunirse con el auditor interno y ver cómo está esa empresa, porque quién más para conocer del funcionamiento de esa empresa
de las debilidades de la misma y cómo está el control interno que el auditor interno. Entonces, digamos que es muy beneficioso para un trabajo de auditoría cuando en una empresa existe un auditor interno. Y entonces, en este caso, de que sí va a haber una colaboración del auditor interno, también lo puedes dejar aquí señalado en la carta de compromiso. Arreglos por hacer con el auditor precursor si hay uno. Es otro caso, porque puede haber una empresa que ha sido auditada durante varios años y una empresa que es primera vez que va a ser auditada por vos. Entonces son dos cosas diferentes. Si es una empresa que va a ser auditada por primera vez por vos, entonces ahí vas a comenzar de cero. Pero en el caso de que es una empresa que ha venido siendo auditada muchos años y este año decidieron cambiar de auditores y te contratan a vos, entonces allí hay un auditor precursor, que es el auditor anterior. Y cuando hay un trabajo de auditor anterior, digamos que es también otro beneficio para el auditor externo, porque eso significa que esa empresa ya ha sido revisada, examinada y que ya hay un informe anterior del año pasado, del cual puedes partir para ver que cómo estuvo el año pasado, que si hubieron debilidades, que si después la gerencia esas debilidades o errores se le hicieron el debido seguimiento, que se hizo, se corrigió, no se corrigió. Entonces ahí ya tenés, digamos, una parte inicial y es un gran beneficio. En estos casos de que se va a usar información del auditor precursor, también lo puedes dejar señalado en esta carta de compromiso. Cualquier restricción de la responsabilidad del auditor cuando exista tal posibilidad, bueno, si hay un tipo de restricción, dejar planteado todo esto en la carta de compromiso y una referencia a cualquier acuerdo adicional entre el auditor y el cliente. Entonces, todo esto es lo que debe de componerse o debe de incluirse dentro de una carta compromiso. El objetivo de la auditoría es estado financiero, la responsabilidad de la administración por los estados financieros, el alcance de la auditoría, la forma de cualquier informe u otra comunicación de resultados, el hecho de que puedan haber algunos errores sin ser descubiertos y el acceso sin restricción a cualquier registro, documentación y otra información solicitada, que esa es una parte muy importante, pues, en el caso de que todo el equipo contable en una auditoría tiene que estar la disponibilidad total. O sea, todo lo que te vaya pidiendo la auditoría, vos lo tenés que entregar. Porque ya decíamos que si la contabilidad de la empresa que estás auditando se niega a proporcionar tu información, quiere decir que algo está ocultando. O sea, desde el primer momento se ve mal eso. Y vos como auditor ya ese es un foco rojo, una bandera roja, como dicen, y como se dice en auditoría, de que algo, porque está ocultándote información, algo está pasando. Después vemos lo que son las auditorías de componentes y las auditorías recurrentes. Y nos enfoca a que si vos como auditor vas a usar la misma carta de compromiso o vas a mandar una carta de compromiso diferente. De eso se trata. Y entonces las auditorías de componentes nos hablan sobre auditoría a empresas que tienen una casa matriz y tienen sucursales o agencias. En este caso, las sucursales son las que tienen contabilidad, si nos acordamos, y las agencias no tienen contabilidad. Entonces sería sucursales y casa matriz. Entonces, si sos el mismo auditor de la casa matriz y de las sucursales, vas a usar la misma carta de compromiso o vas a mandar separada una carta de compromiso para la casa matriz y una carta de compromiso para las sucursales. Entonces nos dice que los factores que influyen en la decisión si hay que mandar una carta de compromiso por separado a la sucursal va a depender de quien nombra al auditor del componente, si debe emitirse un dictamen de auditoría sobre la sucursal por separado, requisitos legales, el grado de cualquier trabajo desempeñado por otros auditores, proporción en que la
de la tenedora o casa matriz es propietaria y grado de independencia de la administración del componente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que emitir un informe separado, un dictamen separado para la sucursal y un dictamen separado para la sucursal y uno para la matriz, entonces necesitamos hacer dos cartas compromiso, una para la matriz y una para la sucursal. Y ahí nos dicen pues otro tipo de factores que determinan si vamos a mandar si vamos a hacer dos cartas. Cualquiera de estos que esté numerado aquí, estas condiciones te hacen a vos como auditor mandar dos cartas por separado o cartas por separado, una para la casa matriz y otra para la sucursal. O sucursales, porque pueden existir muchas sucursales. Tenemos, y el otro son las auditorías recurrentes que nos dicen, nos hablan sobre auditoría que vamos realizando al mismo cliente durante varios años seguidos. Eso quiere decir recurrente. O sea que vos sos el auditor por muchos años. Entonces también aquí nos dice, vas a usar la misma carta compromiso durante todos los años o vas a cambiar, o cada año vas a cambiar vas a mandar una nueva carta compromiso. Y entonces al final también nos expone factores que pueden hacer apropiado mandar una nueva carta. Es decir, no seguir utilizando la misma carta, sino que realizar una nueva. ¿Cuándo? Dice que cuando cualquier indicación de que el cliente malentiende el objetivo y el alcance, cualquier término de trabajo revisado, un cambio reciente de alta gerencia, un cambio importante en la naturaleza, tamaño de negocio y requisitos legales. Ya sabemos que las cartas de compromiso van a ser firmadas entre el gerente general de la empresa y nosotros como auditores, puede ser el director de auditoría. Entonces, tenemos firmado una carta y al año siguiente cambia el gerente general, tenemos que hacerla de nuevo, porque digamos, ya la otra persona ya no tiene empresa y ya no tiene validez esa firma. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva carta de compromiso, tal vez dejando todos los términos y condiciones iguales, pero necesitamos la firma del nuevo gerente. En ese caso, tenemos que hacer una nueva. Otro ejemplo muy práctico, cuando dice hay un cambio importante en el tamaño de negocio del cliente. O sea, la empresa estaba mediana y creció. Tuvo digamos, un impacto en sus ventas y la empresa crece y eso cuando crece ya sabemos que va a tener o va a generar más información financiera, contable. Entonces, en ese caso, podemos renegociar el costo de la auditoría, porque si hay más documentación, vamos a necesitar o más tiempo o otra persona. Entonces, eso va a cambiar los honorarios. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una nueva carta de compromiso, porque, digamos, negociamos un nuevo precio y fue autorizado y, obviamente, en ese caso tenemos que cambiar la carta. Entonces aquí nos dice si dejamos la misma carta o cambiamos la carta de compromiso en las auditorías de componentes y las auditorías recurrentes. Las auditorías de componentes son las auditorías a la casa matriz y a las sucursales, y la auditoría recurrente es la auditoría practicada varios años por el mismo auditor. Y está también la aceptación de un cambio en el trabajo. Cuando se puede aceptar un cambio en el trabajo, todo cambio nos expresa que debe ser acordado entre el cliente y vos. O sea, vos ya tenés una carta de compromiso, ya tenés un contrato, pero después, ya cuando estás en el trabajo, ves información que hace que vos tengas que hacer un cambio en tu trabajo de auditoría y que puede afectar, entonces ahí tenés que hablarlo con el gerente para ver si esos cambios son razonables o no se pueden hacer. Y también nos habla de que en qué momento se puede retirar el auditor, también puede pasar esto. Donde dice aquí que los términos de trabajo son cambiados, el auditor y el cliente deberán estar de acuerdo sobre el nuevo término, lo que les decía.
que cualquier cambio que se dé en el trabajo tiene que ser aceptado o de común acuerdo entre el auditor y el cliente. El auditor no deberá estar de acuerdo con un cambio de trabajo donde no hay justificación razonable para hacerlo. En el caso, por ejemplo, un trabajo de auditoría donde el auditor no puede obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada respecto de cuentas por cobrar y el cliente pide que el trabajo sea cambiado a un trabajo de revisión para evitar una opinión de auditoría calificada o una obtención de opinión. Entonces, en esos casos donde es el cliente que te dice, mira, vamos a cambiar los términos de trabajo y hace que ese cambio para vos como auditor no te dé la suficiente evidencia, entonces en ese caso vos no puedes aceptar un cambio. Porque eso te va a limitar el trabajo y ya no vas a poder cumplir con las normas internacionales de auditoría. Si el auditor no puede estar de acuerdo con un cambio de trabajo y no se le permite continuar el trabajo original, el auditor deberá retirarse y considerar si hay alguna obligación, ya sea contractual o de otro tipo, de reportar a otras partes como al consejo de directores las circunstancias que hacen necesario el retiro. Entonces, en esos aspectos donde hayan cambios en el trabajo que a vos no te permiten cumplir con las normas internacionales de auditoría, es decir, de no realizar todos los procedimientos necesarios, en esos casos vos como auditor te debes de retirar, no seguir, no continuar con la auditoría. Y nos dice que de acuerdo a este tipo de situaciones vos podés reportarla al consejo director y a los dueños lo que pasó, obviamente para que quede claro por qué te estás retirando del trabajo de auditoría. Pero aquí las normas internacionales nos dicen que el auditor se puede retirar de un trabajo de auditoría cuando no esté de acuerdo con esos cambios que te pide un cliente y obviamente que ese cambio a vos te limite o te imposibilite de realizar todo este trabajo de auditoría y obviamente te lo va a pedir porque, digamos, y en esos casos el gerente sabe que está ocurriendo algo y no quiere que el auditor se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, en esos casos es muy importante, pues, ya al final retirarte. Y sobre la perspectiva del sector público, nos dice que las cartas compromisos pueden utilizarse tanto para el sector público como para el sector privado. O sea, y veíamos anteriormente que nos decía que las mías en el tema anterior pueden ser aplicadas tanto a una auditoría en el sector privado como una auditoría en el sector público, pero ya sabemos que la carta compromiso va a ser diferente porque por lo general en el sector público, si nos vamos a nuestro país, en Nicaragua, las auditorías las realiza la Contraloría General de la República. En la Contraloría General de la República, digamos que está todo el grupo de auditores que va sobre los ministerios, las alcaldías y toda la parte estatal. Entonces, digamos que aquí se puede hacer una carta compromiso, pero no del nivel de una carta compromiso para el sector privado. Vemos que dice que la legislación y reglamentos que gobiernan las operaciones de las auditorías del sector público ordena el nombramiento de un auditor, que en este caso es la Contraloría General de la República, y puede no ser una práctica común el uso de cartas de compromiso. No obstante, puede ser útil a ambas partes, una carta que ponga la naturaleza del trabajo o que reconozca un trabajo no indicado en el mandato legislativo. Los auditores del sector público tienen que considerar seriamente la emisión de cartas de compromiso cuando se hagan cargo de una auditoría. O sea, es recomendable y digamos que no va a llevar algunos aspectos de los que lleva comúnmente la carta de auditoría entre una empresa privada, pero sí se puede hacer. Y además también nos expresa que en el sector público pueden existir requisitos específicos dentro de la legislación que gobierna el mandato de una auditoría. Por ejemplo, puede requerirse al auditor que reporte directamente a un ministro o a la legislatura o al público. Entonces, aquí hay cambios porque, como les decía anteriormente, la vez pasada, que las auditorías del sector público son diferentes
desde el inicio porque están administrando fondos públicos. Entonces no nada que ver con la empresa privada, pero nos dice la NIA que sí podemos realizar una carta compromiso. En la asignación tenemos lo siguiente: de primero completar las aseveraciones. La 1 dice que la ayuda a evitar malos entendidos, los términos de compromiso y forma la base de una relación entre la auditoría y el cliente. Ahí ya sabemos qué es, lo acabamos de ver. En la segunda dice que el auditor, como parte de la planeación, acostumbra a formalizar un convenio con el cliente con respecto a la auditoría, para lo cual ha sido contratado. Esto se realiza por medio de una carta de compromiso donde se describe, ahí solo ponen cuatro elementos que debe contener la carta de compromiso. Después nos dice que señalemos cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de la falsa, explicar por qué. La A dice que en las auditorías recurrentes el auditor no deberá considerar si las circunstancias requieren que los términos del trabajo sean revisados y si hay necesidad de recordarle al cliente los términos existentes del trabajo. La B dice que una carta de compromiso de auditoría siempre puede incluir la base de cálculo sobre los honorarios de la auditoría. La C, las normas internacionales de auditoría están en contra de las auditorías recurrentes. La D dice que las normas internacionales de auditoría establecen que el auditor de la casa matriz puede ser el auditor de las sucursales. Y la E dice que el auditor no deberá estar de acuerdo con un cambio de trabajo donde no hay justificación razonable para hacerlo. La F, en una carta compromiso no se puede expresar el hecho de que a causa de la naturaleza de prueba y otras limitaciones inherentes de una auditoría junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas sustanciales puedan permanecer sin ser descubiertas. Todas esas de verdadero y falso y justificar las falsas. El tercero dice contestar. Si el auditor no está de acuerdo con un cambio del trabajo y no se le permite continuar el trabajo original, ¿qué debe hacer? Ahí está dentro del material. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría de componente y una recurrente? Lo acabo de explicar. Y en el 4 dice desarrolle. En la empresa Ahí Voy, usted le ha prestado sus servicios profesionales por más de 3 años continuos, realizando auditorías tanto de personal, administrativa y financiera. En su último trabajo, el señor Armando Bronca le propone un cambio en los términos de referencia, tomando en cuenta que ha pasado 2 meses de los 3 propuestos, siendo este principalmente en que debe visitar otras sucursales y levantar el inventario en esos lugares, no visitar a cada uno de los clientes que tenía acordado confirmar su saldo, tomando en cuenta lo que plantea la NIA 210, cuál sería su posición. Entonces aquí te están pidiendo un cambio en los términos de referencia y que no visité los inventarios. Entonces ahí vos vas a determinar, según lo que acabamos de ver, que si esto es posible, no es posible, qué decisión tomás. El segundo dice que a usted se le ha encargado de llevar a cabo una auditoría de Amazonas, un negocio no constituido como sociedad anónima, dirigida por Jan Klopp. El señor Pizarro le indica que no debe preocuparse por las cuentas por cobrar, pues estima que de ninguna manera una persona en la posición de usted puede obtener información alguna de visitar a cada uno de los clientes de la empresa, a los cuales ascienden a 1,700. Usted ha venido prestando continuamente sus servicios a la empresa, por lo que el señor Pizarro tiene mucha confianza en usted, por lo que se ofreció para darle una carta detallando el importe con el que deben aparecer las cuentas. Aquí te dicen, son 1,700, no las hagas, y en cambio yo te voy a dar una carta. De acuerdo con la clasificación de la auditoría, ¿cuál se está practicando en esta empresa? ¿Es una auditoría recurrente o una auditoría de componente? Y 2, dice que la NIA 1, objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estado financiero, que fue la que vimos la semana pasada, establece que para que el auditor pueda emitir una opinión sobre los estados financieros debe tener certeza razonable. Se van a leer la certeza razonable en la clase anterior o el material anterior.
¿Servirá la carta del señor Pizarro como evidencia suficiente para determinar el valor en que deben aparecer las cuentas en el balance general? Razón de su respuesta. Entonces ahí se pueden ir a ver el material de la clase 1 para que contesten esta pregunta. Y 3 dice, aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni a la eficiencia y efectividad con que la administración ha conducido los asuntos. Entonces, explique qué opinión merece la afirmación. Esta opinión que está dando una persona que dice que el auditor aumenta la credibilidad, pero en ningún momento el auditor da seguridad en cuanto al futuro de la empresa o a la eficiencia o eficacia de los asuntos de la empresa. Entonces, para vos, según lo que hemos visto, esto es verdad, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo y por qué con esa opinión? Y 4 dice que a continuación se presentan 2 ejemplos de carta de compromiso de auditoría, analice cada una de estas y exprese su opinión sobre las mismas, con el objetivo de ver si cumplen con lo establecido por las NIA. En caso de no estar de acuerdo con estas con respecto a su contenido, señale qué aspecto no contiene y redáctelas nuevamente. Entonces, a continuación, vamos a ver 2 cartas compromiso. Ustedes van a ver que si está correcta o no está correcta. Para esto, se van a ir al material a ver los elementos que debe contener una carta compromiso para saber si están los componentes o no están los componentes o los elementos. Y en el caso de la que está mala, hay que redactarla nuevamente tomando como referencia la buena. Entonces tenemos la número 1. Dice, Consejo de Administración, compañía ABC. Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los términos y objetivos de nuestro trabajo y la naturaleza y limitación de los servicios los que proporcionaremos. Nuestro trabajo será conducido de acuerdo con las NIA, aplicable a trabajos con procedimientos convenidos, así lo indicaremos en nuestro informe. Hemos convenido en realizar los siguientes procedimientos e informar de los resultados de hechos resultantes de nuestro trabajo. Los procedimientos que realizaremos no constituirán una auditoría ni una revisión hecha de acuerdo con NIA y por consiguiente no se expresará ninguna certeza. Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos en que se pondrán a nuestra disposición cualquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión con nuestro trabajo. Nuestros honorarios, que serán facturados conforme el trabajo progrese, se basan en el tiempo requerido por los individuos asignados al trabajo, más gastos directos. Las tarifas por horas individuales varían de acuerdo con el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia requerida. Favor de firmar y regresar la copia anexa a esta carta para indicar que concuerda con su entendimiento de los términos del trabajo, incluyendo los procedimientos específicos en los que hemos convenido sean realizados. Después tenemos la segunda carta. Esta es la primera, revisarla, si cumple con los elementos que debe tener una carta de compromiso que están en el material. Y aquí viene la segunda. Auditores Andinos, Managua, Nicaragua, señores, Junta Directiva, Ofimuebles, Ciudad. De acuerdo con su solicitud, que auditemos los estados de situación financiera de Ofimuebles al 31 de diciembre de 2008-2009, los correspondientes estados de resultados de cambio en el patrimonio, cambio en la situación financiera de flujos de efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esa fecha. Por medio de la presente tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las NIA de aceptación vigente en Nicaragua. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de manifestaciones erróneas importantes. Una auditoría incluye el examen sobre una base de pruebas de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como la presentación global de los estados financieros. En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría,
junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas. Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una carta por separado referente a cualesquiera debilidades sustanciales en los sistemas de contabilidad y control interno que llamen nuestra atención. Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados financieros, incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de la compañía. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y de controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos de la compañía. Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos de la administración confirmación escrita referente a las presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoría. Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiere en relación con nuestra auditoría. Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más gastos directos. Las cuotas por hora individuales varían según el grado de responsabilidad y la experiencia y pericia requerida. Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o sustituya. Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. Entonces aquí tenemos dos tipos de carta para analizar cuál de ellas está correcta, cuál de ellas está incorrecta. Salta a la vista cuál está correcta. Y cuál contiene todos los elementos que nos dicen las normas internacionales de auditoría, que debe de contener una carta de compromiso. Entonces van a indicar cuál está correcta, cuál incorrecta, y la incorrecta la van a redactar nuevamente tomando como modelo la carta que está correcta. Entonces, para eso nos vamos a ver cuáles son los elementos. Entonces tenemos como base para realizar la actividad que está un poco larga, tanto el material 1 como el material 2, porque vemos que aborda también lo que es alcance de auditoría, certeza razonable, que está en el material de la semana pasada, y tenemos el material de esta semana que corresponde a los términos de trabajo, lo que es la carta de compromiso, los elementos que debe contener una carta de compromiso, las auditorías recurrentes, la auditoría de componentes y los cambios en los términos del trabajo, cuando nos debemos de retirar de una auditoría. Y también hace al final siempre un enfoque o una relación sobre las perspectivas del sector público, es decir, siempre todas las mías se va a relacionar al final con las auditorías del sector público. Obviamente ya sabemos que en el sector estatal y público en Nicaragua tenemos a las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es la institución encargada de realizar las auditorías a todas las instituciones del sector público, como los ministerios, las alcaldías, toda esa parte, todo lo que conforma el sector público, lo va a hacer la Contraloría, porque ya sabemos que por lo general las instituciones del sector público lo que hacen es administrar fondos del gobierno. Y entonces por eso se manejan pues independientes, no por firma de auditores como las auditorías privadas, de empresas privadas. Pero siempre vamos a hacer hincapié o hace hincapié en las mías que se pueden usar, o sea, todo el proceso que explican las normas internacionales de auditoría se pueden utilizar tanto para una empresa del sector privado como para una institución del sector público. ¿Alguna pregunta, Tomás? No, profe. Está un poco larga, digamos, la tarea, pero leyendo los dos materiales se puede realizar fácilmente, y cualquier consulta siempre estoy por WhatsApp para que me pregunten
voy a también grabar la clase para subirla y cualquier duda pues lo pueden volver a ver la explicación y pueden leer los materiales para que puedan realizarlo. Después el martes que lleguemos después de Semana Santa, entonces allá en clase debatimos todas las respuestas que ustedes hicieron. Hasta ahí llegaremos por el día de hoy, Tomás. Bueno, profe, pase buen día. Gracias, buen día.